Buenas noches, estamos en vivo, son las 21:05 y vamos a examinar lo que nos jugamos el domingo. Es cierto que estamos entre progreso y retroceso, tan radicales las opciones, tan dramáticas las posibilidades, tan ciertas las preocupaciones. Lo cierto es que la campaña concluye esta noche a la medianoche, por lo menos en la parte oficial, en la extraoficial seguirá. Felizmente sin ningún incidente violento grave que lamentar, con una pandemia que le puso limitaciones, pero con redes sociales que las volvieron ilimitadas. Y sin embargo, con un electorado cada vez más claro y con una evolución absolutamente sorprendente, inédita para un candidato que termina con 20 y anda por 44, y otro que estaba en 32 y anda por 38, 40. ¿Qué lo hace posible? Nuestro invitado seguramente nos dará algunas claves a lo largo de la siguiente hora. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, seguimos en vivo, 21:06. Solo 15% de los ecuatorianos está todavía indeciso. Y en ese grupo está comprendido aquel que piensa anular su voto o dejarlo en blanco. Ese porcentaje normalmente suele ser un 10%, es decir que realmente indeciso, pero con decisión de escoger alguno, está el 5%. 85% entonces es el que se ha decidido ya, y 80% y más dicen querer ir a votar el domingo, a pesar de las reservas y limitaciones que impone la pandemia. Extraordinario. Les digo que dirijo este espacio con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar, recuérdenlo siempre, es ser libres para morir nomás. Y prosperidad sin libertad, no lo olviden nunca, es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es jueves 8 de abril del 2021. Me acompaña Carla Larrea Falconi. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Y el tema de esta noche lo abordamos con alguien que no se define como político, pero que hace política. Y que tiene un gran nivel de aceptación según las mediciones hoy en día. Vamos a abordar progreso o retroceso con un radiodifusor, economista y ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Carlos. Antes de conversar con el economista Sonnenholzner y darle la bienvenida, permítanme un paréntesis musical. Este es Roy Maruri, alguien que está muy grave con COVID-19. Alguien que ha llenado muchas de nuestras vidas, tertulias y reuniones con su extraordinario teclado y voz, que por ser un artista honesto además necesita nuestra solidaridad. Ahí tienen la cuenta de ahorros de Roy en el Banco Bolivariano. Su nombre es Gabriel Maruri Salazar y el número es 0851443863. Repito, 0851443863. Su cédula 0914380548. Roy está con oxígeno, con suero y tratando de no ingresar a una UCI. Tenemos una deuda con él, quienes disfrutamos su música y su amistad. Es momento de pagarla de otra manera. Carla. Esta noche
también contaremos con varios elementos para poder analizar el tema que nos convoca y comenzaremos con una noticia, gracias a El Noticiero, sobre el cierre de campaña de Lasso y Arauz. También tendremos nuestro reportaje de contexto con el aporte del abogado Pedro Valverde, él es columnista del diario El Universo, y también de Gisela Montalvo, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Dos Hemisferios. Y por Zoom, Francis Romero, director general de la encuestadora CLIC, y Álvaro Rosero, director de Exa FM Ecuador. Carlos. Para empezar, nada mejor que el Otto Sonnenholz del presente, hablando en el video que apenas subió esta mañana, y hasta que hice una última revisión en Twitter tenía más de 300.000 reproducciones. Ahí se define con mayor claridad de la que pueda suscitar una respuesta a una pregunta mía. Entonces empecemos con eso, para luego sobre esa base partir. Sé que te sientes defraudado por los políticos, pero no podemos permitir que la decepción se convierta en resignación. Hoy no hay espacio para la indiferencia, pues no da lo mismo quién sea el próximo presidente de nuestro país. Comprendo que no sepas por quién votar. Probablemente ninguno de los candidatos es de tu agrado. Pero esta es una elección sencilla. Solo hay dos opciones, y una ya la conocemos. Representa la certeza de volver al autoritarismo, la corrupción, el despilfarro y la irresponsabilidad. La otra nos brinda la probabilidad de recorrer un camino diferente, no seguir la vía que ha destruido otros países y ya le ha hecho suficiente daño al nuestro. El candidato del socialismo del siglo XXI es joven, pero lleno de las viejas y malas ideas del castrochavismo, dedicado a añorar un pasado de privilegios para él y sus cercanos, en lugar de proyectar el futuro de bienestar que nos merecemos todos los ecuatorianos. Él representa un modelo del que millones de personas huyen a diario, y eso no tiene presentación. Ya advierten que no traen soluciones, sino mayores complicaciones. Vienen a saciar su sed de venganza y dividirnos con su odio. Advierten que vienen una vez más a vaciar las reservas que resguardan la dolarización, y contra eso solo nos queda detenerlos con la verdadera reserva ética que es la moral de nuestro Ecuador. No es momento para cálculos individuales. El nulo no es candidato y no está en la papeleta. Dejemos de lado las banderas políticas, la división que tanto daño nos ha hecho, para pasar a unirnos por objetivos. Podemos pensar distinto, pero debemos caminar juntos. Es momento del Ecuador. Este maravilloso país es nuestro, y es nuestro deber cuidarlo de las mentiras y las falsas promesas. El domingo votamos por Ecuador, y el lunes volvemos a la calle a seguir trabajando por el futuro de nuestro país y de nuestras familias. No te quedes en blanco, no anules tu futuro. Vota bien. 21 horas 12 minutos. Bienvenido, economista Sonnenholz. ¿Está claro contra quién usted no está o qué opción nos recomienda? Está claro la advertencia que usted hace respecto al nulo. Y está claro por quién está. Pero ¿por qué no lo dice? Yo creo que hay cosas que se sobreentienden, Carlos. Yo siempre he dicho que no le voy a decir a la gente por quién votar. Yo no he preguntado que le diga a la gente por quién votar. He dicho por quién no dice usted por quién va usted a votar. Creo que está claro que yo no voy a votar para nada, que no voy a votar nulo. Mi pregunta es por qué no lo dice. Pero porque esa es mi forma de comunicar. Tiene de malo. O sea, ¿No es que quedan los resentimientos del pasado todavía allí? No, vea, Carlos, si hubiesen... A ver, ¿cómo le explico? Esto no se trata de mí. Si se tratara de mí, posiblemente seguiría en la vicepresidencia, posiblemente me hubiese lanzado a candidato y posiblemente no estaría aquí abogando por nadie. Estaría en mi casa, con mis hijos, con mi familia y en mi trabajo. ¿No le piensa que alguna vez Lasso lo llamó a decirle, Otto, no te entiendo, estás contra mí? ¿Cómo así estás boicoteando mi candidatura, promoviéndote tú? Yo no soy vocero del señor Lasso, no soy parte de su partido, no soy parte de su campaña. Lo he conocido de hace mucho tiempo de la vida empresarial. A él, a sus hijos, los respeto y los valoro. Pero entiendo que hay una opción que le explico claramente. Y de hecho trato de ponerme en los zapatos de una ciudadanía que posiblemente, al igual que yo, se siente defraudado por la representación política que ha tenido el país por tanto tiempo. Y que no sabe por quién votar porque ninguno de los dos es de su agrado. Entonces lo planteo como defraudado por los políticos, o sea, usted se incluye. ¿Qué es usted? Probablemente para muchas personas sí. Yo he sido un ciudadano que tuvo la oportunidad de servir. Y no es una generalización, por si acaso. Es una empatía con una ciudadanía que eso es lo que siente. Porque para dar un mensaje hay que conectar con lo que la gente está sintiendo. ¿Qué está sintiendo mucha gente? Esa suerte de decepción. Y yo lo que les pido es, no permitas que esa frustración se convierta en una resignación. ¿Por qué? Porque no da lo mismo quien sea el presidente de tu país. No da lo mismo. Y tampoco que por eso anulen el voto, les dice usted. El voto no es candidato.
El nulo no es candidato. Perdón, el nulo no es candidato. Y yo lo que he visto es una posición cómoda de algunos líderes políticos que han tenido una posición relevante que para mí están jugando a lavarse las manos. ¿Por qué es cómoda esa posición? ¿Por qué no te quemas? Pues porque si mañana a fulano le va mal y la gente dice tú lo respaldaste, te van a culpar. Y yo no creo en eso. Yo creo que cada quien responde por sus acciones. ¿No le parece éticamente correcto? A mí nadie me representa de estos dos. Yo anulo mi voto. No me parece, porque sobre todo ellos, y en este caso el movimiento indígena y Pachacuti, han vivido en primera fila los atropellos y los abusos del modelo del socialismo del siglo XXI. Y me parece una irresponsabilidad de ellos que al menos no se lo adviertan al país. Me parece una irresponsabilidad. Y si tú lees el comunicado, Carlos, de ellos, es terrible. Porque dicen, no voten nulo, y dicen la razón abajo para su militancia. ¿Sabes qué dicen? Poca gente se ha dado cuenta. Dicen, porque probablemente muy pronto seremos gobierno. No dicen en 4 años seremos gobierno. ¿Qué están advirtiendo? Que se van a asociar con el ganador si es que es Arauz. No, dicen que no se asocien con ninguno de los dos, que van a desestabilizar. ¿Usted ve esa lectura? Pero léalo varias veces. Me impresionó, me llamó la atención. Entonces, mira, no te mezcles ¿No era con esa ninguno. mi interpretación? No te mezcles con ninguno que Qué vamos a interesante. desestabilizar. Okay. Ya lo sufrí, pues, amigo. Ya lo sufrí, sí, pues. usted desarrolló esa malicia en el gobierno. Entonces yo ya sé por dónde apuntan esos tiros. Okay. Y perdón, y creo que están echando por la borda un patrimonio político ganado por un Yaco Pérez que se supo desmarcar de los radicalismos, al menos en su presentación inicial. Después volvió a eso cuando se vio en el conflicto y con estamos Lazo. desconociendo a otros de Pachacuti. Virna Cedeño le costó la expulsión, pero dijo que ella, sin estar de acuerdo con Lazo, se jugaba por Lazo. Y Lourdes Tibane ha dicho que ella va a votar por el cambio. Verán, si ellos apadrinan el nulo, significa que lo que saque el nulo será ahora su patrimonio electoral. El nulo no va a pasar de 10%, estará en el típico 9% de toda la vida. Habrán bajado de 18, 19 a 9. Y de paso el nulo no les pertenecerá solo a ellos. Tampoco, porque es el histórico tradicional del Ecuador. Ese es el histórico Usted tradicional. menciona varias causas para no adherirse a la opción de Arauz: autoritarismo, corrupción, despilfarro, irresponsabilidad, destruir otros países. Pero habla de viejas ideas del castrochavismo. ¿No es eso exagerado? Pero ¿No es un Dios, socialista equivocado simplemente Arauz? Verá. Primero, como lo dijo el mismo Castro, el socialismo del siglo XXI es lo mismo que el socialismo. Cada vez que les fracasa el modelo, no cambian de modelo, sino que lo cambian de nombre. O sea, pasaron de comunismo a socialismo, de socialismo a socialismo del siglo XXI, y ahora le dicen progresismo. ¿Qué hacen? Agarran una manzana podrida y en vez de cambiarla la sumergen en caramelo para que la gente se engañe, hasta que la muerde, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? El tipo se ha dedicado, yo no lo conozco a Andrés Arauz, no lo conozco personalmente, pero se ha dedicado a bajar de las redes sociales todo lo que él ha escrito. Quien tiene que ocultar su pasado no tiene cara para presentarse en el presente. Yo no tengo nada que ocultar de mi vida, e inclusive de mis errores me apropio, porque esos son los que te hacen grande. Son las lecciones. Y ¿sabe qué? El tipo ha escrito cosas como que le preocupa la tendencia ideológica de las Fuerzas Armadas. Hay que ideologizarlas, hay que dogmatizarlas. Eso es escrito. Ahora, concentrarse solo en los errores de Arauz da la impresión de que Lazo no tiene errores. ¿Qué piensa usted de los errores de Lazo? Yo creo que a ver, yo no, insisto, yo no soy ni vocero, ni afín, ni partidario del señor Ya me Lazo. lo dijo una vez, no tiene que repetirlo. Insisto, no. ¿Qué piensa usted de los errores de Lazo o no tiene errores algunos. Lazo? Por ejemplo, yo no creo que eliminar la Cenecit resuelva el problema de cupos en las universidades. No creo. O sea, yo no creo que... Ha presentado un programa de vivienda que puede ser interesante, pero no veo cómo lo va a financiar. ¿Uno más? ¿Ya? No creo que el mercado resuelve todo, y creo que él lo está empezando a entender también. ¿No es un tipo arrogante? Yo creo que lo que le pasó en primera vuelta le ha significado un baño de verdad y un encuentro con la realidad. ¿Alguna vez lo ha llamado así? Y eso ojalá se lo guarde en la memoria y en el corazón para cuando sea gobernante. ¿Alguna vez lo ha Porque llamado lo que así? más se necesita para gobernar es inteligencia emocional. Todas las otras inteligencias usted las recoge sumando a gente capaz. Sí, señor. Pero la emocional es la única que es indispensable e insustituible en un mandatario. Una más, le decía que si alguna vez no le vamos a disculpar, decir, Otto, reconozco que me equivoqué. Yo pensé en algún momento que la proyección que alcanzaba tu figura era para ocupar el espacio que yo estoy llenando y dividir la tendencia. No creo que sea necesario. Creo que él se equivoca si creyó que era una competencia conmigo. A mí mi padre toda la vida me enseñó que no hay que preocuparse de la competencia, sino de la incompetencia de uno, ¿ya? Y tú no ganas una elección
tumbando y serrochándole el piso a los demás. Esa es una aproximación equivocada a un problema. Yo nunca he visto o me he preocupado mucho de mi competencia. Me he más bien siempre he puesto atención en superar mi incompetencia para que la competencia no me da ni calor. Sí, efectivamente, él sentía en alguna forma que había trabajado para un proyecto y que de repente esto se le caía porque apareció una figura en una suerte de fenómeno inexplicable para muchos, ¿verdad? Pero yo siempre dije que no iba a ser candidato a nada, públicamente, Carlos. Siempre dije que no iba a ser señales muy claras en el sentido contrario. Para los que las quisieron interpretar así. En algunos, te digo que tú estabas pensando. En función de una cosa. Ajá. Lo analicé en función de una cosa, de la probabilidad del retorno de un modelo que lo describo en ese video como un modelo que ha destruido a muchos países y le ha hecho suficiente daño al nuestro. Y contra el cual ha seguido luchando sin necesidad de ser candidato. Y que en algún momento, eso es lo importante. En los números, en las cifras, en los análisis, yo era la única persona que tenía la posibilidad de derrotarlo. Y quise usar esa fortaleza para convocar a la unidad. Unidad a la que respondieron muy bien, debo decirlo, muchos líderes. Y otros lamentablemente no. Mira qué importante esta aclaración en este momento histórico. Y debo decir una cosa. Finalmente, las circunstancias de la vida y el esfuerzo de un individuo me ha demostrado que me equivoqué. Todos los números decían que Lasso no tenía ninguna posibilidad este domingo. Todos los números míos decían que Lasso no entraba ni en segunda vuelta. Y ahí está el señor con esas tendencias invertidas. Lo de él en verdad es inédito y lo hablaremos más adelante. Lo describí al principio. Más a menudo debemos conversar así. Carla. Bueno, el día de hoy fueron los cierres de campaña y el candidato Andrés Arauz lo hizo en Manabí y se ve claramente que es su última esperanza frente a lo que no logró en Quito y a lo que perdió en Guayaquil. Veamos las imágenes. El candidato Andrés Arauz escogió Manabí y Pichincha para cerrar su campaña electoral. Durante la mañana encabezó en tricimotos la denominada Caravana por la Esperanza. Recorrió el malecón de Crucita y en el trayecto saludó a sus simpatizantes. Compartir las actividades que nos interesan, los intereses de los jóvenes, la importancia de la renovación generacional en la política y apostarle al futuro. El candidato de Unión por la Esperanza, UNES, hizo una parada en el sector Los Arenales, donde visitó a pescadores artesanales. De allí encabezó otra caravana, esta vez fluvial, y avanzó por la zona costera al muelle de Crucita. Allí hubo una tarima y dio su penúltimo discurso como candidato junto a su compañero de fórmula Carlos Rabascal. En esa provincia también se reunió con jóvenes. Finalmente, el cierre de campaña nacional lo hizo en Quito. Realizó una caminata por la Ronda y finalmente al Centro Cultural Deportivo Cumandá. Allí se dirigió a sus simpatizantes. El momento duro que estamos viviendo. Estamos en medio de una crisis. Están luchando todos los días. Cada mañana se levantan. Repetitivo. 21 horas 23 minutos. Guillermo Lasso, en cambio, no quiso ocasionar la congestión enorme que su rival generó ayer en Guayaquil, lo cual le aumentó el nivel de rechazo. Y empujó un cierre de campaña fluvial, diría yo, náutico, muy sui generis, aunque ya por la tarde la caravana hacia el suburbio en el sur de Guayaquil fue enorme. Con un marco impresionante de pequeñas embarcaciones pesqueras en el río Guayas, Guillermo Lasso llegó junto a su esposa a este punto en el malecón de Guayaquil. Nos requiere unidos, nos necesita juntos para enfrentar el futuro con optimismo, con decisión y con voluntad. El candidato aseguró que el país vive la mayor crisis de su historia. Venimos de 14 años, de 2 gobiernos que se dedicaron a enfrentar y a dividir a los ecuatorianos. En sus manos tendrán el instrumento más poderoso que existe para conseguir que se cumplan nuestros sueños. El voto es esa herramienta poderosa que tendrán en sus manos el próximo 11 de abril. Saludando con la tricolor nacional, Guillermo Lasso cerró su campaña en el puerto principal. Mauricio Ceballos, desde Televisión. No tengo detalle de la simbología que es importante. En el cierre de Lasso todos los colores son bandera del Ecuador. En el de Arauz todos los colores son anaranjados del partido de su socio. Volvamos al tema que usted mencionó al final.
Qué interesante. ¿Cómo explicar este fenómeno de que Lasso haya alcanzado niveles inéditos e inesperados después de pasar rozando la primera vuelta por apenas 35.000 votos sobre Yacu? A mí siempre me aparecían en los análisis, el momento en que decidí no participar, la posibilidad de Yacu Pérez y la posibilidad de una cuarta vía, que en este caso terminó siendo Herbas, ¿verdad? Me salían a mí esos en los análisis estadísticos. A Lasso le han construido durante 10 años una campaña negativa muy fuerte en torno a un evento traumático de la historia del Ecuador, que fue el feriado bancario. Y se han dedicado desde el Estado, inclusive en su momento desde este canal, a achacarlo con ese tema. Y entonces esa construcción de memoria colectiva sobre un evento en torno a un individuo es muy difícil de revertir, ¿ya? Y eso le pesa hasta el día de hoy. De hecho, el rato que se pensó que Lasso no pasaba, yo decía, bueno, todos los decenas de millones de dólares que invirtieron desde el Estado en algún momento para construir esta memoria colectiva en torno al feriado bancario, se quedan en el aire. Porque ¿a quién le van a echar el feriado bancario? A Yacu, ¿verdad? ¿De quién habla eso muy bien? ¿Del pueblo ecuatoriano o de lo artera y equivocada de la publicidad? Mire, yo creo que eso, digamos, no habla bien de nadie, porque construir memorias colectivas sobre falsedades, como están queriendo hacer en octubre, como seguramente construirán sobre la pandemia, y abusar de la buena fe y de la buena fe y de la bondad de los ecuatorianos para contaminarlos con mentiras y dividir, solo le hace daño a todos. Pero hay una muy buena señal, la mentira reiterada no termina siendo una verdad definitiva. Es que sí le ha pesado, él también ha contrarrestado, pero por supuesto que es un peso para él. Bien. Entonces, yo sí creo que finalmente cambió de campaña, la campaña de él cambió. También Arauz hace una decisión que fue evidente. Él, como no era conocido, porque seamos sinceros, si Arauz se lanzaba por sí solo, hubiese quedado antepenúltimo en el mejor de los casos. Entonces, inicialmente, y no hay nada en contra del desconocido, digamos, no tiene algunas cualidades que sirven en la comunicación política. ¿Usted no tiene nada en contra de él? Yo sí tengo algo en contra de un mentiroso. No, es que no lo conozco en lo personal. Bueno, he visto lo que miente y yo de un farsante no tengo una buena opinión. Estoy diciendo lo que considero como un análisis objetivo, nada más. Y creo que, al margen de si es mentiroso o no, y si ha mentido, yo le descubrí una mentira, la de las vacunas argentinas, que fue terrible porque me parece de mal gusto jugar con no es la única. Bueno, pero le decía, él aprovecha el piso del correísmo, que no es menor, oscila siempre entre el 25 y el 30%. Así es. ¿ya? Y te mete en segunda vuelta de cajón, sobre todo si hay 16 candidatos, pero quiere sacarse en segunda vuelta el techo del correísmo y se aleja un poco de este tutelaje, porque tampoco a la gente no le gusta votar por personas que generan imagen de marioneta. Entonces, se trata de separarse, va al Fondo Monetario Internacional, trata de mostrarse más abierto con los sectores con los que el correísmo tradicionalmente ha estado confrontado en el Ecuador. Y claro, tú los escuchas en radio y es un mensaje casi pacífico de unidad. El otro día escuchaba al ex canciller Guillaume Long y era como escuchar casi que un tripulante de cabina de un avión con una paz y una calma, y que ellos no eran ideológicos y que ellos eran los más sensatos. Entonces, en ese desmarque es una estrategia riesgosa, necesaria pero riesgosa, y creo que no les jugó bien porque quedaron más evidenciadas las falencias del candidato. Gracias por el análisis para comprender lo que usted describió bien como un fenómeno. Una sola precisión. Cuando usted dijo en este canal, yo entiendo que se refería a cuando estuvo administrado por el gobierno anterior. Sí. En esta administración del gobierno de este canal en el cual yo trabajo, conmigo, y lo puedo decir en el resto de programas de opinión también, no hay la más mínima injerencia. No, más si no estuviera sentado aquí. No, y yo lo sé, y aquí Carlos. he criticado al gobierno, y aquí he criticado al presidente, y aquí lo voy a seguir haciendo. No, y yo lo sé, y esa es parte de las cosas que ojalá sepamos atesorar en el futuro y defender. Como por ejemplo el hecho de que no hay un Estado candidato. No lo hubo ni en las seccionales mientras yo fui parte del gobierno, y no los hay en la actualidad. Lo sabremos evaluar después. Y son cosas que tenemos que aprender. Ahora va a ser muy difícil. El valor de la libertad de expresión solo se la comprende cuando se la pierde. Y como la hemos recuperado, ya nos olvidamos de lo que nos costó haberla perdido. Carla. Bueno, vamos a regresar con nuestro reportaje de contexto con la opinión de Gisela Montalvo, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Dos Hemisferios, y el abogado Pedro Valverde, columnista del diario El Universo. Y hay que estar bien claros, que solo cada 4 años el poder regresa al pueblo realmente con el voto. Ejerzámoslo bien, correctamente, este domingo. Carlos. Lo otro, somos 1.300.000 adultos mayores como yo, viejos, mayores de 65 años. Marcamos la diferencia en la primera vuelta. Volvámoslo a hacer ahora.
La opinión de Otto Sonnenholzner se ha tornado muy importante porque es uno de los pocos políticos que en este momento, cuando se hacen mediciones, tiene más positivos que negativos. Y eso no deja de sorprender, puesto que estuvo poco tiempo en el peor momento de la pandemia en un gobierno altamente impopular. Y sin embargo, en ese periodo y aún después de salir de él, la gente o la opinión pública lo ve como algo distinto, como un ente independiente, como un actor autónomo, aunque no lo fue. Llegó propuesto por Lenín Moreno en la etapa en la que estaba deshaciéndose del correísmo, ¿ya? Fue aprobado por la oposición, no es que fue elegido vicepresidente por el Alianza País. Siempre mantuvo una línea independiente, muy leal, responsable, pero siempre tuvo una línea independiente. De alguna manera él le dio cierta frescura y remozó al gobierno de Lenín y nos hizo creer que se venía un cambio, ¿no? Él marcó su propia agenda. Cuando se averigua profundamente las razones de aquello, tiene que ver con su forma de encarar la función pública, que fue responsable, serena, honesta, y el liderazgo que asumió en la pandemia, especialmente en Guayaquil, y luego en todas las regiones del país. No descansó un día, fue el primero que lo vimos moviéndose. De hecho, solicitó al mismo presidente que le permita trasladar sus funciones a Guayaquil en el momento en que Guayaquil necesitaba un liderazgo directo en la ciudad, así que tomó las acciones que se necesitaban en los momentos de crisis que vivimos. La gestión del vicepresidente Sonnenholzner comenzó eliminando vehículos, excesos de personal, gastos suntuarios, entregando un edificio y otra serie de ajustes en la vicepresidencia, pero sobre todo siendo el ente movilizador de muchas acciones que se concretaron en servicio. Él tomó una línea muy importante de erradicación de la corrupción, de un trabajo ético, responsable, comprometido, y eso es lo que estamos hablando. Todos estamos cansados de la corrupción y creo que ese es el ejemplo. Si estamos cansados de algo, tomemos acciones, no solo hablemos, sino tomemos acciones para cambiar esas realidades que tanto nos incomodan como ciudadanos y como país. Aquello lo llevó a que el gobierno lo considerara su mayor carta electoral, y de hecho muchos impulsaron su trabajo en este sentido, pero Sonnenholzner dejó siempre en claro que no realizaba una gestión de este tipo para ser candidato hasta que renunció. Y aun cuando renunció tuvo tentaciones especialmente del Partido Social Cristiano para tomar la bandera, pero fue un pedido y una advertencia de su madre que lo hizo desistir. No forma parte de ningún escándalo de corrupción, no fue amenazado con juicio político, fue elegido por con los votos de la oposición y salió diciendo: señores, me voy, no estoy de acuerdo, creo que es el momento de irme. Y no fue candidato, porque quién sabe si con los números que tenía siendo candidato, hoy estaría a lo mejor peleando la presidencia. Creo que él ha tenido un muy buen manejo y creo que su capital político está intacto. Los planes de Sonnenholzner han quedado postergados, pero no guardados. Se ha mantenido en un perfil discreto ante la opinión pública, pero una actividad muy intensa en lo particular, sobre todo con Pedro Pablo Duarte, su amigo y ex gobernador del Guayas, continuando con visitas, recorridos y obras de servicio social, especialmente en zonas rurales. Y me parece interesante lo que están haciendo ahorita, recorrerse el país, conocer las necesidades y tal vez en base a eso ellos mismos ver la posibilidad o la proyección de una candidatura, un proyecto político o tal vez desde un lado social. Creo que hay dos caminos en los que ellos podrían seguir haciendo esta gestión. El uno desde el lado social, desde una ONG, desde un proyecto de impacto que está muy bien porque también se puede incidir, o desde una candidatura viendo, como mencionábamos antes, que hay una aceptación y interés ciudadano de tenerle en algún momento en las listas de candidatos, ¿no? Por toda esa línea de comportamiento, las definiciones y señales que dé Otto Sonnenholzner en esta campaña pueden ser determinantes. Y en estas últimas horas y días del periodo electoral, mayormente influyentes. Ese es un enorme privilegio y a la vez una gran responsabilidad, por lo cual ameritaba que se lo invite al programa de cierre de análisis electoral. El político joven más prometedor del presente se ha definido esta noche aquí con claridad y generosidad. Él y Guillermo Lasso tuvieron distancias, como lo mencioné, y roces mayores, cuando quien es hoy la opción que lidera la segunda vuelta creyó que descollaba en el gobierno para disputarle lo que ahora tiene, el hecho del liderazgo democrático en esta final. Pero ya vio que no fue así. Otto Sonnenholzner renunció al gobierno sin usar la popularidad lograda en él para ser el candidato que el Ejecutivo nunca tuvo, y tampoco el representante que la oposición a este gobierno y al correísmo esperaba. Desistió de esa posibilidad con números que lo favorecían ampliamente. Y antes Jaime Nebot había hecho algo parecido. Los dos líderes han coincidido esta vez en apoyar a quien en su tercer intento aprendió y entendió por fin lo que no supo en los otros dos.
Pero lo más importante es que el pueblo en su mayoría lo ha entendido y aprendido ya también. Pero repito, las elecciones no son hoy, sino el domingo. El silencio electoral comienza a esta medianoche, pero el griterío electoral se desatará desde la madrugada en las redes sociales, en el boca a boca, en la calle y en las casas, en una campaña que no parará, sino el día de las elecciones. En medio de ese ruido, la moderación y firmeza a la vez de Otto Sonnenholster marcan la diferencia. Siento que su renunciamiento obedeció ante todo a un llamado de su madre, pero vuelve su papel más noble aún. Pocas cosas más bellas que el hijo adulto que privilegia la vida de su madre antes que el vivir en el poder. Para llegar a servir más y mejor, Otto Sonnenholster quizá tendrá otra oportunidad, si calcula menos y arriesga más. Para detener este país ante el abismo solo tenemos esta oportunidad. Y él ha entendido el valor de no dividir y sumar por encima de las diferencias secundarias que tanto han usado los adoradores de Chávez y defensores de Maduro para apropiarse de lo principal, la conducción de la República. El domingo vamos a demostrar que hemos aprendido y entendido nosotros también. Estoy seguro, estoy con paz. Misión cumplida.